Name Show. Buenos días, mi nombre es Alfie Ander y en el episodio número 12 vamos a estar hablando de diversos países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México y España. España se encuentra en una situación muy delicada. Espero que les guste el show. Para comunicarse con nosotros, comuníquense por las redes sociales o escríbanos en el email napeshow@gmail.com. En Argentina tenemos al nuevo gobierno de Alberto Fernández ya asumido, y el nuevo gobierno ya empezó con el pie izquierdo en cuanto a las relaciones internacionales, y uno de los casos de esta semana fue con el recibimiento de Evo Morales a la Argentina. Recordemos que Evo Morales estuvo en México antes de que asuma Fernández, fue a Cuba, ya se asumía, ya se pensaba que iba directo a Argentina, sin embargo no lo decían. Y de repente, después de asumir Alberto Fernández, Evo Morales llegó a Argentina. El objetivo de Evo Morales es hacer políticas desde Argentina para que influya a Bolivia. Recordemos que Bolivia ha designado a Evo Morales para que esté a cargo de la promoción de política en las nuevas elecciones, para la organización política en las nuevas elecciones bolivianas. En este caso, Evo Morales en Argentina decidió residir como refugiado, del cual el gobierno argentino, facilitado por las relaciones que tienen con Fernández, se lo aceptó. La diferencia de asilo y refugiado es que por medio de refugiado, este personaje puede movilizarse y transitar libremente en diferentes áreas, en diferentes territorios. El objetivo de Morales en Argentina es residir en el norte de la provincia de Salta, que lidera con el país de Bolivia, y de allí hacer política. Esto tensó la relación con Estados Unidos. La relación la tensó mucho más cuando estaba asumiendo, recordemos el anterior podcast, cuando estaba asumiendo Alberto Fernández, había invitado a un personaje de Venezuela, un ministro que se llama Rodríguez, ministro de Información, quien tiene un pedido de captura internacionalmente, y que el anterior presidente argentino, Mauricio Macri, había firmado por decreto que se lo iba a detener si pisaba suelo argentino. Bueno, apenas asumió, Fernández había desechado ese decreto. Mauricio Klaver, asesor de Donald Trump, presidente norteamericano, le envió un mensaje ante estas posturas que está mostrando Argentina, esta nueva perspectiva internacional. Envió un mensaje diciendo que Fernández tiene que decidir si va a abogar por la democracia o va a hacer una apología de las dictaduras. Buena definición. Sin embargo, Alberto Fernández, ante estas declaraciones, se manda al silencio, se reúne con representantes norteamericanos y asume que Estados Unidos aún los apoya bastante en las posiciones económicas y políticas que están tomando. Veremos si es así. Luego, apenas asumió Fernández, también tenemos la aparición del nuevo ministro de Economía argentino, un economista llamado Guzmán, que ya lo están apodando el Chapo. Guzmán, quien recibido de la Universidad de Columbia, asistente del famoso Stiglitz, premio Nobel de Economía, pero no deja de ser un keynesiano con tendencias de políticas económicas socialdemócratas, no más socialistas que capitalistas. Ahora, el joven tiene 38 años, es muy joven para que esté a cargo del Ministerio de Economía,
y sin experiencias políticas, por lo que podemos asumir ya con la experiencia que se tiene y se sabe de los gobiernos, de los políticos y más de los kirchneristas, es que lo van a terminar usando como herramienta y medio para aplicar políticas de las cuales quizás el propio Guzmán esté en desacuerdo, pero que las va a aceptar porque, y bueno, ahí vemos, o es un estúpido, es un idiota de la economía, que no aprendió nada viviendo en Estados Unidos, o ama el poder y ama el personalismo de decir, yo soy ministro de Economía y no me importa lo que haga, hago lo que me dicen los de arriba, estos socialistas cuasi comunistas populistas, y lo hago igual. O una mezcla de los dos, es un estúpido y encima se deja usar. El ministro de Economía entonces en una conferencia anunció el envío hacia el Congreso de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. ¿Qué es esta ley? Es una especie de ley de emergencia que trata de que apoye el Congreso esta ley, y adentro pretende estar muchas alternativas de los brazos del Estado de cómo puede manejar y controlar la economía para salir, algo que va a ser imposible. Ya desde el vamos los cimientos son débiles. ¿Qué es lo que contempla esta ley? De los puntos más importantes. Primero, es el lanzamiento del Consejo contra el Hambre, donde el cual una medida muy comunista, y que los libros te lo muestran que fracasan y fracasan y fracasan. Y tenés un país al lado de Chile con Allende que fracasó, que es la tarjeta alimentaria. Una tarjeta alimentaria que se pretende dar a 4 millones de personas más necesitados para que reciban sus productos. Ahora, suena lindo, pero la realidad es que no tienen el control, no lo tienen. Y esos 4 millones de personas, quizá el 50% se lo va a llevar los mismos políticos que van a estar controlando eso. Y además, la realidad es que eso le da poder a estos políticos de cuarta, quienes van a estar gestionando estas tarjetas, y van a comenzar a corromper a la gente, a los más humildes, donde si no me das esto, te doy esto. No te doy nada si no me haces esto. Las violaciones, los puteríos, las reacciones, todo lo peor que se pueda aparecen en personajes que no están preparados ni capacitados para manejar tremendo poder. Otra de las estupideces más grandes que va a nombrar este ministro de Economía estudiado en Estados Unidos, el imbécil e inepto que peca de juventud, es el decreto de doble indemnización. La doble indemnización por 180 días está preparado para que las empresas no despidan gente. ¿Por qué? Porque no se puede despedir gente. Argentina es una máquina de violar los derechos privados de las personas, de las empresas, de las organizaciones, de los países. A la Argentina no le importa nada. Esta camada de políticos comunistas no les importa nada. Y no, así como dicen, no pretender arrodillarse y ser cipayos de Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos les cierra el financiamiento, claro, van a ser cipayos de los rusos y los chinos, de el peor excremento humano que puede existir hasta ahora. No vamos a decir que los americanos son perfectos, pero si comparamos entre los americanos, los rusos y los chinos, y nos quedamos con los americanos. Es más, Argentina se puede decir que sus ciudadanos prefieren ser más americanos que en todos los países del mundo, solamente que los argentinos están limitados por el falso nacionalismo que hacen uso los políticos argentinos como herramienta para ellos sostenerse en el poder. Son feudos modernos, y van a usar a la gente, como esta tarjeta para los que estamos hablando de los alimentos, la doble indemnización. Esto no ayuda a las empresas, lo que va a hacer es ahuyentar la inversión
Y después las empresas no van a contratar. ¿Cómo alguien va a querer contratar si lo va a tener que adoptar como un hijo? Y después no lo va a poder despedir. Otra de los puntos más críticos, el incremento de las retenciones al campo. El campo argentino que siempre sale de atrás para salvar a la Argentina. Seguimos siendo un país productivo de la base y dependientes del campo. Se meten con el campo. Que gana el campo y gana. ¿Y cuál es el problema? Ahora, dejen libre para que se invierta y se desarrolle. No entiendan estos tipos que el problema está entre ellos los políticos. Y tenemos a personajes como el ministro, el ministro de gabinete, el jefe de gabinete Cafiero, que está puesto ahí, el imbécil este está impuesto ahí solo por ser nieto de un tal Cafiero. En teoría, entre comillas, respetado por los políticos. Entre ellos se respetan, pero son unos ineptos. Este estúpido dice, tenemos que ser solidarios. Tenemos que ser solidarios con los ciudadanos. Y esta solidaridad la tenemos que mostrar. Las empresas y las personas tienen que mostrar ser solidarios con los quienes más necesitan. Y después Fernández también salió haciendo. Ahora, yo le digo a estos pelotudos socialistas, estos ineptos, bueno, ajustense ustedes, ¿acaso ustedes no pueden ayudar? Porque han ajustado a todos. Estos socialistas, como también los socialistas de Macri, el anterior gobierno, han ajustado a las empresas, a las personas, a todos. Pero no se ajustan ellos a la política. No se ajustan a la política. Y otro de los puntos críticos es el 30% de incremento a las compras de servicios en el exterior. Servicios, productos. ¿Para qué? Para que un 30%, para que de ese modo los argentinos consuman marca argentina. Pero no entienden que esto fomenta el incremento de los precios de los mismos productos argentinos y que ya de por sí los productos argentinos están producidos no por una variedad de pymes, porque las pequeñas y medianas empresas son bastantes, sí, pero están muy limitadas. Son un pequeño sector, grupo beneficiado de empresarios, ¿sí? Acuérdense, empresarios no son empresarios normales, son los viejos empresarios que transan con la política y están ahí eternamente y viven gracias al Estado y no mueren por eso, porque deberían morir esas empresas y renacer las sanas. Pero estos políticos son tan corruptos que crean estas cosas. Ese 30% lo van a incrementar estos sinvergüenzas. Y las pequeñas empresas se van a cerrar. ¿Por qué van a cerrar? Porque no todos van a consumir no todos van a importar. Porque nos dicen importar, está bien, los que importen no va a abarcar el 30%. Bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Que no la traen por medio de las importaciones, por otros medios. La economía es tan grande, tan variada, tan fluctuante, que el Estado no puede meterse en todo y termina matando empresas. Con eso mata empleo, mata salario, frena la economía. Lo que nos muestra a Fernández hasta ahora y con el ministro, otro estúpido inepto keynesiano, que están manejando el barco, si bien ya Macri, el expresidente, lo estaba dirigiendo el barco hacia el iceberg, Fernández lo está dirigiendo directamente al choque. Pasando a Bolivia, nuevamente encontramos la relación. Evo Morales se refugia en Argentina, se va a residir en el norte argentino, con país limítrofe, provincia que está limítrofe con la provincia de Salta, que está limítrofe con Bolivia. Desde ahí va a manejar la política del movimiento al socialista, partido ahora opositor, ex oficialista de Evo Morales. Evo Morales desde ahí dice: agradecemos a México, agradecemos a Fernández, me han salvado la vida de esta dictadura. Él sigue hablando de dictadura. Ahora, una de las promesas que le hizo a Fernández es que está bien, me quedo te damos asilo, te damos refugio en Argentina, pero no hagas política. Este sinvergüenza de Evo Morales sigue haciendo política, no solo por Twitter, sino también por medio de las entrevistas,
por medio de las declaraciones y continúa y quiere seguir afectando. Ahora, dentro de su propio partido ya comienzan a haber contradicciones. Hay sectores quienes quieren continuar todavía con la política boliviana, entendiendo que hay una continuidad y no un atraso en el pasado, y quienes están los más conservadores todavía fieles a Evo Morales. Esta es la puja que ahora está pasando, una interna que se está viniendo. Por un lado tenemos, donde se ha notado, es por un lado la que está a cargo del Senado, Copa, y quien se ha estado peleando públicamente con la que era ex presidenta del Senado, la tal Salvatierra, quien tiene un montón de causas por, obviamente, lavado de dinero. Hablando de causas, a Evo Morales se le está por emitir una orden de arresto internacional. Ya es obvio que Argentina no la va a cumplir. Pero además de ello, Evo Morales tiene abiertas desde 2004 un montón de causas, entre ellas 47 querellas abiertas. Como sabemos, los jueces están involucrados con la política y no las han continuado. Ahora que hay un cambio de gobierno, la están continuando. Mientras tanto, la representante de Bolivia en el Consejo Permanente de la OEA criticó a los países y a muchos de los diversos países, y especialmente a la comunidad internacional, por cómo están cubriendo la situación, el enfoque que le están dando, y hizo una comparación muy interesante. La representante Paca Daza, dijo: Bolivia es como una mujer abusada. Primero se lo escuchó al abusador y después a la víctima. Y tiene totalmente la razón. Muchos de los medios socialistas de la comunidad internacional apoyan al gobierno de Evo Morales, al ex gobierno de Evo Morales, y hablan aún de lo que está sucediendo en Bolivia como una dictadura. Enfoque totalmente erróneo. Además de ellos, ya el gobierno ha emitido una auditoría que ha hecho del 2009 al 2019, los últimos 10 años, de lo cual del 100% se considera que el 75% ha mostrado deficiencias. ¿Por qué? Obviamente la obra pública basada en la 100% de la construcción, de autopistas principalmente, se han presentado sin licitaciones, y esas licitaciones van para acá, para allá. La cosa que la cantidad de dinero que se ha manejado, como 11.000 millones de dólares, el 75% han tenido altas irregularidades. Se preguntarán ¿dónde está el dinero? Y políticos, empresarios, ¿por qué cuando renunció Morales, todos estos ladrones de políticos comenzaron a dispersarse como ratas, escapándose a otros lados? Corrupción. Pasando a México. México, estamos tratando de armar todavía el TEMEC. Si bien ya el Senado mexicano lo ha aprobado, se ha celebrado las principales controversias que había, que era el medio ambiente, el acero y el aluminio, para que sea parte de los productos contengan acero y aluminio, la solución de controversias y lo que respecta a biomedicina, saltó un conflicto. Resulta que la presentación que se hizo en el Congreso americano para su aprobación incluía 5 agregados americanos que iban a controlar que se esté cumpliendo el tratado en México. Esto hizo estallar a los mexicanos, a los políticos mexicanos, diciendo que no se estaba cumpliendo lo que se había firmado en México, lo que había apoyado el Senado. Por lo tanto, México no lo iba a aceptar. Al final estos problemas se solucionaron cuando Estados Unidos aclaró que esos 5 individuos no iban a fiscalizar, a los mexicanos, sino que iban a participar de una manera de dar un sustento técnico, un apoyo técnico y un complemento, y con cualquier lado ayudar ante posibles problemas que puedan tener en la aplicación del tratado. De este modo, pareciera
que se va a aprobar el tratado del TMEC antes de fin de año. Otro de los temas bastante interesantes es la presentación de un recorte de presupuesto para los partidos políticos. Este es un tema bastante interesante. Siendo un fiasco AMLO, algo positivo es esto, que aparezca y por lo menos se hable. Ahora, no lo aprobaron obviamente los políticos. AMLO tampoco lo va a forzar y dice lo vamos a presentar en febrero del año que viene. ¿Por qué no se aprobó esta reducción del 50%? Porque necesita el 2/3, como es un cambio de la Constitución, necesita la aprobación del 2/3 del Congreso. Ahora esto hace sospechar, porque vos lo podés presentar para quedar bien. Y después que no insista, esto ya te hace dudar que va para largo. Porque los políticos no van a tocar su bolsillo. El presidente que decida hacerlo tiene que hacerlo por decreto. Porque estas ratas, y más los políticos de Latinoamérica, necesitan vivir de la gente como feudos que son. Estas ratas inmundas, que lo único que quieren es poder y vivir de los impuestos de otros sin trabajar, porque no conocen lo que es el trabajo. No lo conocen. No le importa a los ciudadanos, no le importa a la gente, los niños, la pobreza, no les importa. Entonces, ellos no se van a tocar el bolsillo. Eso tiene que ser un decreto y punto. Protesta, lo que hagan no importa. Ustedes ganan esto y tienen que ajustarse. Que AMLO no lo haya hecho, y ahí ya se ve la postura de estas ratas también. También se estaba hablando sobre el incremento del salario mínimo. El incremento del salario mínimo que, como ya hemos hablado varias veces, y es algo de Latinoamérica, no se soluciona, no es una solución decir este es el salario mínimo. Es el salario mínimo lo que hace es destruir empresas y emprendedores, no da más empleo y no da más riqueza a la gente y beneficia a las grandes empresas. Otra vez, esta es una medida que beneficia a los empresarios. En Colombia la situación es bastante también. A fin de año toda Latinoamérica comienza a estar convulsionada. Se está tratando de definir también el salario mínimo, ver de cuánto se va a incrementar el salario mínimo. Y esto es otro de los temas como veníamos hablando. No se puede poner un salario mínimo que va en contra de la generación de empleo. Se habla de que los políticos lo disfrazan diciendo que va a beneficiar al ciudadano, va a beneficiar a la empresa, va a permitir que muchos de los que están en el trabajo informal pasen al trabajo formal. Mentira. El tener un salario mínimo hace que la empresa no contrate y ni tampoco quiera invertir. Y algo llamativo también es la presentación de una ley que fue aprobada por estos sinvergüenza de los políticos colombianos. La ley de integridad del funcionario público. Obviamente suena muy lindo, muy bonito, la integridad del funcionario público. ¿Qué es la integridad del funcionario público? Suena hasta poético. La razón de esto es porque el 90% de los ciudadanos colombianos entienden que el político es corrupto, político colombiano, y no están equivocados. Ahora, estos ciudadanos también no saben, protesten, exijan. Hubo estas protestas, pero estas protestas las estuvieron manejando los sindicatos y los estudiantes socialistas. Pero la gente genuina, la de pie, la que trabaja, la que quiere vivir, dejen de molestar, quiero vivir. Esa gente tiene que exigir que estos ladrones disminuyan el Estado, no estén mucho en el Estado, el Estado sea totalmente minimizado. El objeto de esto es la aplicación de un código de integridad del servidor público y con la idea de promover 5 valores, como el compromiso, la honestidad, la diligencia y el respeto. O sea, esto parece un cuento de Disney. Y va a crear además un mecanismo de control interno para que se apruebe. O sea, todo es gasto. Para estos estúpidos, todo es gasto. Creamos
un mecanismo de control, más plata, más... Ahora, ¿cómo se va a pagar eso? ¿Cómo se va a pagar para que los políticos colombianos, para que los ciudadanos vean que los políticos colombianos están respetando la integridad del funcionario? No hay manera de saberlo. Y lo más probable es que no lo hagan. Pero ¿para qué sirve esto? Para crear más puestos en el Estado. Para poner al amante, para poner al primo, al hijo, al hermano, etc. Cuatro acontecimientos fueron los que fueron interesantes que han pasado en Colombia, ¿sí? Podemos decir que se ha puesto una reforma de las regalías, un aumento de los productos enviados para zonas productivas, siendo los más beneficiados las zonas con mayores pobreza, por medio del artículo 361, ¿sí? Un 15% se va a destinar a necesidades básicas. Esto, ya les digo, no va a servir. Otro de los puntos, y no es que sea negativo, la realidad es que todas estas cosas, cuando el político se quiere dar laburo, se quiere dar trabajo por ellos mismos, es porque buscan retroalimentarse, porque no tienen nada para hacer y joden la vida de los otros. Una reforma del control fiscal, donde miren la reforma del control fiscal. Un aumento de los recursos para que haya un mejor control, para que haya un mayor nivel de salario para los nuevos empleados que están entrando. Sinvergüenzas. Ellos quieren ganar como si estuvieran trabajando en una empresa global internacional y no se dan cuenta que son servidores públicos. Y los servidores públicos tienen que trabajar y sudar, algo que no saben estos personajes. Otro que se llamó es la ley TIC, el otorgamiento de permisos para la utilización de espectros del espectro comunicacional. Más gasto del Estado para control audiovisual, una comisión para las comunicaciones, para la regulación técnica y del mercado. Todo despilfarro del dinero, es increíble, para beneficio de la televisión pública colombiana. Y por último tenemos la reforma tributaria por medio de la reducción de aportes a los pensionados. Esto, digamos que de una manera es algo, pero si comparamos con todo lo que hemos enumerado de lo que va a gastar el Estado público colombiano, es robarle al ciudadano. En cuanto en Chile, tenemos el problema de la acusación que se le hizo al presidente Piñera, una acusación que pretendía destituirlo como presidente, es decir, acusarlo de ser responsable de las violaciones de los derechos humanos que tuvo y que se dio infringiendo a la Constitución chilena. Esta acusación finalmente falló y cayó. Luego tenemos lo acontecido con la COP25, esta junta de los países para tratar de solucionar los problemas del cambio climático, que tras los problemas que ocurrieron en Chile se hicieron en España. Los resultados fueron horribles y se lo apuntó a quien estuvo organizando todo la COP25, que fue Chile. O sea, se le acusó a Chile de que haya sido un fiasco el resumen. ¿Por qué? Porque esta reunión que se está llevando en España tenía como fin poder hacer bajar a tierra todas las ideas para que los países comiencen a enfocarse en solucionar los problemas climáticos. Sin embargo, no pasó. Otro de los puntos más importantes fue los resultados de la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que acusó a Chile de haber cometido un montón de violaciones a los derechos humanos. Nuevamente, el comité que había sido enviado el 24 de octubre y que duró hasta el 22 de noviembre, mostró resultados finales que no le gustó al gobierno y que acusó de alguna manera de ser funcional al Partido Socialista Español, porque recordemos que quien está liderando la ACNUR
fue expresidenta del Partido Socialista Chileno, Bachelet. ¿Cuáles fueron las acusaciones? El uso de fuerza no letal indebida, excesiva. Se acusó de uso de fuerza, de tortura, de violaciones sexuales y de detenciones arbitrarias. Respecto a tortura, nos referimos a puño, patada, es decir, esto para mí no es tortura, pero bueno, para la Comisión de Naciones Unidas es tortura. También se presentaron altas personas con daños en los ojos, en la cara, ¿sí? Hubo 26 muertos, de las cuales 4 están siendo investigadas por haber sido causadas por los carabineros. Los carabineros son los policías chilenos. Las lesiones oculares fueron como en 240 personas y fueron bastantes indiscriminadas y arbitrarias las detenciones. Esos son los puntos más sólidos, pero lo que hace temblar todo esto no es solo que Bachelet esté arriba de liderando la Comisión de Derechos Humanos, sino también que las Naciones Unidas últimamente ha sido un centro de los socialistas comunistas, como un nido de estas ratas donde la lógica, la razón y la coherencia carecen de ello. Y entonces hacen que pierdan credibilidad y nadie les crea. Por último, vemos a España. En España todavía la situación sigue muy sensible. Vamos a ver si es que logran armar gobierno o no los socialistas. La derecha, como os he dicho, los capitalistas, digamos, dije capitalistas porque no podemos decir que son capitalistas. Casado parece ser más un socialdemócrata, quizás Vox un poquito más para allá. Arrimadas también parece más un socialdemócrata. Pero digamos que aquellos que son más coherentes, lo que le llaman la derecha, son un desastre, no logran poner punto en común, no logran poner, si bien es de destacar que Arrimadas es la única, obviamente al estar por el suelo con los votos, la Arrimadas la encargada de Ciudadanos, obviamente propuso la alternativa que le llamó la vía 221, propuso esta alternativa para que se lleven el poder al Partido Socialista, pero junto al PP y a Ciudadanos. De esta manera evitar que Sánchez coloque en el poder o trance con Podemos y con los independentistas. Ahora, esta propuesta fue totalmente rechazada por Casado. Sí, sabemos que está Casado también, está muy perdido, no se da cuenta que es joven y todavía tiene vida en la política y debería buscar una solución hoy porque quizás no haya mañana, como lo que está pasando ahora en Argentina. Y tenemos por el otro lado a los ineptos de Vox, que no se dan cuenta de la situación tampoco y están buscando poder, quienes han buscado también apoyar la propuesta de Arrimadas, que ahora le están viniendo bien, y critican a Casado de no apoyar esta propuesta de Arrimadas. Lo interesante fue la reunión que hubo el lunes entre Sánchez y Casado, también con Arrimadas, con Vox no, porque Vox, Abascal, ellos declinaron la entrevista. El inepto y el estúpido de Sánchez, famoso por el amor al dinero y al poder que se lo ve, estos personajes pueden llegar a ser sanguinarios, así como los socialistas y los comunistas no han demostrado en la historia. Por eso hay que tener cuidado. Mostró que quiere continuar con su plan y es más, les exigió al PP de Casado y a los Ciudadanos de Arrimadas que por favor apoyen, que ellos son la única alternativa. Y sale a hablar la estúpida, inepta, la bárbara, no solo por el nombre, no de excelencia, sino bárbara de barbarie, de no tener educación, de esta lastra, quien dice que ellos son la única solución y que tienen que apoyarlos. Cuando si ustedes son la única solución, bueno, ¿por qué? Si es para que ustedes armen gobierno, entonces ¿por qué no apoyan ustedes al PP? Es lo mismo. Sinvergüenzas, tratan de confundir a la gente, se están metiendo y ahora como les digo, cuando asuman,
Porque España la están destrozando de a poco. La están destrozando a poco. La están lastimando. Y una vez que la lastimen, la van a bajar y la van a nivelar hacia abajo. Porque para los socialistas, la igualdad, como reclamaba me confundo Abascal y Ábalos. Ábalos, en el partido, en la celebración del Partido Socialista de Cataluña, la igualdad que tanto se habla es nivelar hacia abajo. Y entonces nos vamos a encontrar que nosotros los españoles, en un momento dado, no vamos a poder diferenciarnos con los países de Latinoamérica. Y vamos a ser un país más populacho, cuasi comunistas, mantenidos por un feudo. Porque este personaje, Sánchez, está demostrando que lo que tiene ansias y hambre es de poder. No les interesa con quién transen, no les interesa. Y quienes les son funcionales, y no es que no les interesa a nosotros, lo que pasa es que los podemistas y la izquierda republicana, independentistas, separatistas, como quieran llamarlos, son funcionales a aferrarse en el poder. Y se van a aferrar. Lo que ha pasado y lo que está pasando, voy a repetir, el último caso de Argentina con los Fernández. El próximo presidente que se quiere presentar, ¿quién va a ser? El hijo de los Kirchner. O sea, todo un feudo. Y se van a aferrar al poder y no lo van a voltear. Quizás Vox, estos estúpidos no van a tener otra oportunidad. ¿Y por qué les digo estúpidos? Porque no se dan cuenta de la situación, al igual que Casado, de lo que está pasando. Idiotas, ¿no? Lo que está pasando en España. No hay políticos, quizás pequen de ser jóvenes y no conocen la historia, pero no hay políticos que vean el panorama y lo increíblemente en el abismo en el que se encuentra hoy en día España, y a semanas de si es que vamos en caer en picada o si nos damos cuentas y vemos cómo bajamos mejor ese abismo. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Cada vez mis oyentes son más. Les agradezco. Recordemos, defendamos la democracia y no tengamos miedo de decir que somos capitalistas. Así como ellos son orgullosos de que son socialistas, nosotros somos capitalistas y vamos a defender el verdadero progreso racional de la gente que quiere trabajar, comer, vivir bien y disfrutar de su familia. Muchas gracias.